Bueno, acá tengo Las mujeres que no amaban a los hombres, este libro que tiene una imagen de cubierta preciosa. Caterina Versailles, la autora de Las mujeres que no amaban a los hombres, y fue ganadora del premio en su 23ª edición. Esta ilustración de cubierta, balance de Ossie Miller, una cubierta preciosa. Es una escogiste, Caterina. Sí. Ahora estamos aquí hablando, antes de comenzar la presentación, y Caterina hacía el elogio a la impresión del libro, de la cubierta de los libros, y yo quiero agradecer la colaboración de las instituciones que han colaborado para esta producción, para el héroe de esta producción. El Sector Provincial de Cultura y el Centro Provincial del Libro en Holguín. Y sobre todo agradecer a esa gente sencilla, anónima, que está detrás de la hechura de un libro. Es gente que está trabajando a discreción en una imprenta. La imprenta Lugones en Holguín trabajó mucho, está presentado por una... Tengo dos holguineras a mi lado acá, otra holguinera social de Go, también miembro, parte de nuestro catálogo editorial de La Luz. Y bueno, te toca ahora, amiga, que hagan palabras de presentación de las mujeres que no amaban a los hombres. Buen día. Yo estoy muy contenta de estar aquí hoy presentando el libro de Catherine, entonces voy a leer algo que escribí a propósito. Sentada en un café parisino con unos tenis loafer de cuero negro, un vestido marfil diseñado por Vionnet con corte Arbies, por supuesto, y un cigarrillo en su mano izquierda, Catherine observa cómo el paisaje se sucede frente a ella. En un pequeño cuaderno de terciopelo azul de Bonn, anota los rasgos de todas las mujeres que caminan por la calle, algunas con pasos apurados, otras con parsimonia, y algunas otras que bajan de autos Renault, cuyas puertas las abren choferes de smoking negro. Al bajarse, sus tacones rechinan por el contacto con el suelo empedrado de las calles parisinas. Una potente luz ilumina el escenario. Así me gustaría haber conocido a Catherine y ser una de esas mujeres que caminan frente a ella y de las que anoten su cuaderno. Pero lo cierto es que nos conocimos en una pequeña ciudad del norte del oriente cubano, que siempre tuvo o se dio unos aires parisinos. No recuerdo exactamente cuándo la conocí, aunque me gustaría mucho hacerlo, pero lo que sí recuerdo con exactitud es la primera frase de Truman Capote que me dijo, citado de su cuento Miriam. Desde hace varios años, Mrs. Asher T. Miller vivía sola en un agradable apartamento. Catherine es uno de esos seres maravillosos capaces de recordar cada frase que le llame la atención o la conmueva, y que te la regala sin ningún otro compromiso más que el que tú la ames como ella. Catherine ama los libros, es una lectora apasionada, y eso se nota. Su compromiso con la literatura es tan grande que como resultado nos regala estos textos llenos de referentes que la apasionan y sobre todo de la suavidad que la caracteriza. Catherine es un ser dedicado, que escoge sus palabras como si fueran pañuelos, como mismo lo hace Valentina, que busca desesperado un lugar que habitar y hacer suyo antes de tener un final atroz, en el cuento que lleva el mismo nombre recogido en este libro, Las mujeres que no amaban a los hombres. La belleza de cada texto de Catherine no es una belleza per se, sino es el resultado de ese profundo amor y compromiso que ella siente por la vida y por la literatura. Sus cuentos son tan hilados y cuidados que uno tendría miedo de romper esa belleza al leer o al marcar alguna frase. A ella no le preocupa si los rompes, porque tiene la certeza de que esas piezas rotas te acompañarán por días, semanas o meses. Por cierto, es tan agradable encontrarse con un libro al que uno tenga ganas de marcar para no perderse la frase cada vez que lo lee. Las mujeres que habitan en Las mujeres que no amaban a los hombres, cuyo título juega con aquella novela de Stieg Larsson, son misteriosas, mágicas y únicas. Viven sus vidas de maneras tan particulares, en ocasiones displicentes, otras bucólicas y algunas con tantos deseos de saber y triunfar que uno perfectamente pudiera identificarse con ellas. Yo fui, mientras leía, Victoria, Sara o Sara, Valentina, Mae, Gina, Olga y Miranda. Si algo me gusta de este libro de cuentos es que las narradoras no son siempre ellas. Estas mujeres son capaces de contarse por sí mismas y otras veces son vistas
por ese otro que las cuenta y que no logra en definitiva comprender su magnitud o que simplemente esa magnitud lo supera. Los escenarios y las anécdotas que Catherine elige son tan cinematográficos, porque estemos claros, Catherine también ama el cine, y eso se nota en estos cuentos, no solo por las películas que cita, que da un gusto tremendo decorar cada página. Catherine es una autora completa, escribe poesía, cuentos, periodismo narrativo y obras de teatro, que las recomiendo muchísimo, porque tiene mujeres espectaculares allí también. Cada texto lo asume con esa autenticidad y estilo que cuando los lees siempre las reconoces a ella. La Catherine de París termina su cigarrillo, guarda su pluma y cuaderno en una bolsa y se pierde entre los edificios. Una voz grita corte. Catherine regresa y vuelve a sentarse a la mesa. Saca de la bolsa la pluma y el cuaderno. Enciende un nuevo cigarro y la escena vuelve a comenzar. Todo esto con la plena conciencia de que Kaurismäki está dirigiendo esta película. A nosotros solo nos queda ser pacientes y observar cómo se desarrolla la película, y en esa espera leer Las mujeres que no amaban a los hombres, porque para su lectura este sería el mejor escenario. Gracias, gracias Susan. Palabras de presentación, tu lectura Las mujeres que no amaban a los hombres. Catherine, este premio llega a ti, además en un año que está dedicado ese evento a Virgilio Piñera. Sí. ¿Te une algo Virgilio en tu narrativa? Totalmente, me une el teatro, me une la pasión por el drama y quisiera pensar que también me une con él la perspicacia. Pues bueno, hay tantas unidades ahí que es difícil entonces ahora que tratemos de separarte ya de la cultura personal. No quisiera ser separada, todo lo contrario. Pues bueno, queremos escuchar a Catherine sobre las mujeres que no aman a los hombres. Sí, claro. Me encantaría sí compartir un fragmento, pero antes quiero agradecerte a ti, Luis, por el trabajo que has hecho para que este libro esté hoy aquí. Sabemos lo difícil que es en estos momentos tener un libro en formato físico y que llegue al autor, que llegue a los lectores, así que bueno, te quiero agradecer a ti y a Ediciones La Luz y a mi amiga, la escritora Susel Legón, que ha escrito un cuento sobre un libro de cuentos como presentación. Gracias. Estoy muy feliz y bueno, pues les voy a compartir un fragmento. ¿Puedes referirte al proceso también de construcción del libro? Porque creo que comenzó no exactamente a escribirse acá en La Habana. No, estos son, aquí hay un cuento que sí terminé de escribir acá en La Habana, que es Noruegos, que es un cuento sobre la violencia que hay en el oriente cubano, todos esos asesinatos que ocurren y que bueno, no son contados porque no se hace crónica roja, y bueno, es una especie de crónica roja. Ese cuento de una periodista que viaja al oriente de Cuba a escribir un reportaje sobre un asesinato. Es el primer cuento del libro. Y pues los cuentos anteriores, sí, algunos los escribí mientras era un estudiante de periodismo, que entre clase y clase, entre reportaje y reportaje, pues escribía algún que otro cuento, y esos cuentos se fueron convirtiendo en este volumen que como tal no es un libro de cuentos pensado como libro, es más bien una selección de esos relatos que puede que tengan como punto en común único que las mujeres son despiadadas. Bueno, Catherine, si prefieres entonces leer un fragmento de Sí, alguno por del cuento, supuesto. te vamos a escuchar con gusto. Leeré un fragmento del primer cuento que se titula Noruegos. La carretera que conduce a Liva es desierta. Cada 20 kilómetros se divisa un poblado. Son pueblos pequeños, de menos de 100 habitantes. Los negocios, en su mayoría, son ventas de frutos y vegetales que cosechan entre ellos. Por eso, cuando vas en automóvil o bus a menos de 30 kilómetros, distingues frente a las casitas obesos cestos de mimbre con naranjas y pepinos y ciruelas chinas. Todo es muy barato. Por $1 pudieran darte una docena, puras gangas.
La carretera es atravesada en los kilómetros 80 y 110 por líneas de trenes. En los tiempos de la caña cargaban hasta el central de Liva la mayor producción del país. Pero hace años que no se ve un solo tren, o eso afirman los de por acá. Desde que el central cerró en el 80, en los potreros que cercan la carretera no han vuelto a crecer cañaverales y los carriles de hierro se han enquistado en el pavimento hasta nivelarse. ¿Por qué 3 jóvenes sin antecedentes penales asesinaron a las 16 p.m. del lunes 2 de enero del 2001 a un matrimonio que les había dado un aventón en el kilómetro 71 de la carretera a Liva? No lo sabemos. Las razones nunca fueron declaradas. Sí se declararon culpables. Sí admitieron haber hurtado la cantidad de $312 que había en la cartera de Aurelio Santos, de 48 años, y las joyas que llevaba puesta Amelia Cabana, de 37. Las joyas eran una cadena de oro 18K con una medalla triangular que ponía Amelia y 4 anillos, las alianzas y otras 2 sortijas de plata mexicana que usaba en la mano derecha. El matrimonio iba hasta Liva para comprar una casa en la playa. Les gustaba el mar, sobre todo a Amelia, según me contó María Pardo, su mejor amiga. Amelia llamó por teléfono a María la noche anterior para decirle: mañana cumpliré mi sueño, vamos a comprar esa casa en el mar. Llevaban 10 años de casados, desde el 91, se habían conocido en la universidad. Él fue su profesor de Historia del Arte, eran curadores, aunque ella no se dedicaba a la profesión desde el 98, me contó María. La casa en la playa era un sueño de Amelia. Estaba tan contenta cuando me telefoneó, la pobre. Los 3 jóvenes eran del poblado Las Loras, tenían entre 18 y 21 años, todos nacidos a inicio de los 80, no habían estudiado después del 9º grado y su única peculiaridad, es decir, lo único por lo que eran conocidos en Las Loras era por su estatura altísima y su camaradería. Andaban siempre juntos. Me contó un habitante de allí, que fue maestra de 2 de ellos en la escuela primaria. La chica daba clases en otro salón, pero se metía en el mío y se sentaba entre ellos. Tenían otras amistades, eran sociables, pero nunca nos imaginamos algo así. Realmente nadie puede imaginar algo así, tan salvaje, ¿verdad que no? Antes de publicar el reportaje, intenté entrevistar al menos a uno de los asesinos. Tenía muy poco material, apenas las descripciones, datos que había publicado la policía. Lo único que era alarmante y siniestro fueron sus días en vagas. La paz con que nadaban en las tardes, según me contó Junior, el joven nieto de Elena, quien le rentó una casa en el balneario. Tuve que pelearme duro con los jefes de las prisiones. Tenía el carnet de prensa y 2 cartas de medios que me validaban, y aún así se negaron severos, pues la prensa tiene sus restricciones, y aunque ellos eran en aquellos años el segundo periódico más importante del país, no llegábamos allá. Hay límites que son protegidos, pero un juez, Alberto Estrada Moreno, quien había estudiado conmigo y me conocía, me propició un permiso de entrada. A pesar de todo, el tribunal, los abogados y psicólogos no habían averiguado mucho. La cárcel donde tenía un contacto que podía interferir para que entrara con la carta del juez era la del chico que exasperó al tribunal en el juicio con su necesidad declarada de irse a nadar después. Era el mayor de todos, acababa de cumplir 21. Su nombre completo es Santiago del Carmen Mora. Se negó a verme 2 veces, pero la tercera accedió. Era altísimo, es cierto, y esposado se veía como un toro enfermo. Gracias, Luis. Un fragmento un poco atípico para el mediodía. Pero si estás invitando a la lectura, es totalmente poquito. Tú como mujer de teatro solo lo que puedes para ofrecer al público, ¿no? En palabras de mi amiga Susel, como si fueran pañuelos. Bueno, gracias Susel por estar acá. Qué bueno que algunos nos reúnen. Tengo 2 colegas con ustedes aquí y con lo que hayan venido acá al Salón de Mayo para presentar a las mujeres que no amaban a los hombres. Catarina, bello libro y logramos un buen destino. Vamos a regresar entonces, todavía no se vayan, no me dejen aquí solo. Vamos a, sí, no sé cuál es la prueba abandonar la luz.
Vamos a regresar en breve porque ahora vuelve otra voz femenina narrativa cubana, Natalie Hernández Chávez. Vamos a presentar a Figura en el Puente, la autora ganadora de la 24ª edición del Premio Celestino de Cuentos. Entonces, en breve vamos a estar acá con ella.